18:30 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, con qué continuamos. Bien, hoy quiero compartir con ustedes una noticia bastante trágica, para sorpresa de nadie, pero que era necesario difundir por todos los medios posibles, claro, desde ya, porque se supo finalmente la principal causa de decesos de seres humanos que hubo en el 2021. Y contrario a lo que muchos creen, que se trata particularmente de un patógeno que ha emergido allí en Oriente, en 2021 el aborto fue la principal causa de muerte en el mundo, alcanzando la escalofriante cifra de 42.6 millones de niños por nacer que han terminado con su existencia dentro del vientre materno. Esto lo informó World que creo que es importante tenerlo en consideración. Son cifras reales, estudiadas, que yo mismo he chequeado, que se dieron a conocer en forma pública el 31 de diciembre. ¿Por qué quiero tratar este bloque hoy día? Porque parece ser que para muchos la causa pro vida terminó cuando finalmente se legalizó el crimen más horrendo que puede existir. Pero de hecho la causa sigue, la lucha sigue, porque los crímenes siguen ocurriendo, sea legal o no. Entonces, para esto es muy interesante algunos datos que se dan con una certera precisión. Que ha sido peor esta práctica invasiva del útero materno, incluso superando drásticamente las cifras alcanzadas por aquel patógeno que ha diezmado en los últimos 2 años a la humanidad. Estamos hablando de que son 42.6 millones, no es un número menor. Muchos van a decir que en realidad un conjunto de células no es un niño, argumento típico y falaz. Normalmente quien opina así son cuentas troll, que dudo que alguna vez alguien se anime a debatir públicamente esto, porque ya el debate científico está zanjado. En todo caso van a discutir la personería, la discusión filosófica en términos jurídicos, pero el hecho concreto de que aparece una estructura genética que pertenece al género humano y que posee las 3 principales características de toda vida, eso ya hoy no admite prueba en contrario. El grupo de datos de World fue votado como uno de los mejores sitios web de referencias gratuitos por la Asociación Estadounidense de Bibliotecas, en sus siglas ALA, acorde a lo que informó Breitbart, aunque yo este informe lo tomo particularmente de Bless, a quien agradezco siempre su colaboración. Esta es una organización que está dirigida por un equipo internacional de desarrolladores, investigadores y voluntarios con el objetivo de hacer estadísticas a nivel mundial de distintas índoles. Es decir, no existe un sesgo cognitivo que los pueda marcar en una tendencia claramente pro vida como militantes, sino que su función es simplemente recaudar datos. Y esto es lo que le da la veracidad suficiente para ingresar a un debate. En su página llevan constantemente el recuento de varios datos estadísticos, entre los que se encuentra el número de nacimientos, decesos anuales, cantidad de autos producidos, por citar un ejemplo, cantidad de celulares vendidos, libros publicados, números de personas desnutridas, personas con obesidad. Es decir, hay una gama interesante de datos para extraer, y este creo que es el más llamativo de todos. Esta cifra que aparece revela que han muerto más seres humanos por lo que ha sido la práctica, insisto, mal llamada interrupción voluntaria, que por ejemplo personas que han padecido de cáncer, malaria, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades vinculadas al tabaco, al alcohol, accidentes de tránsito. Es decir, estamos hablando de que si realmente hubiese una actitud por parte de los gobiernos de cuidar la vida, antes de estar presionando para cercenar las libertades, quizás deberían tener la principal causal que está despoblando las naciones, particularmente occidentales. Pero para esto ya es una discusión en materia geopolítica que te tiene que dar la discusión sí o sí este año, pero hoy no es el momento. En el 2020, esta práctica fue la causa número 1 de muertes a nivel mundial, con 42.7 millones de seres humanos, cifra similar a la que se vio en el 2021. Según un informe de la Iniciativa de la Defensa Humana en 2018, las Naciones Unidas publicaron un documento en el que declaran, y cito textualmente: los gobiernos deben proporcionar un acceso seguro, legal y efectivo al, ya saben cuál práctica, en caso de que el embarazo pueda causar a la mujer
dolor o sufrimiento. Términos más ambiguos dudo que alguien pueda llegar a encontrar, particularmente la noción de sufrimiento. ¿Por qué digo esto? Porque tanto que les gusta hablar a los posmodernos de la subjetividad, nada es más subjetivo que el sufrimiento. A una persona que de repente está arraigada a la fe, y esto yo lo he visto en forma presencial, esto no es un dato estadístico, que pierden un hijo, no reaccionan de la misma manera que personas que han transitado su vida sin fe y que no le pueden dar un porqué a la muerte. Esto es muy importante tener en cuenta, porque se usan categorías ambiguas, pero sin embargo, se salta de ese relativismo y esa subjetividad a un absoluto. ¿Cuál es? Legalizar la liberación absoluta de la mujer, que en última instancia termina encubriendo todo un entramado geopolítico de control de natalidad, pero que además, en más de una ocasión también ha favorecido a abusadores a encubrir su delito, como también ha favorecido, tanto que juegan ser de izquierda, a que los metas capitales puedan seguir incorporando mano de obra barata y económica, totalmente fungible, utilizando a la mujer como un mero objeto de consumo y de producción. Atentos que incluso en un debate, tranquilamente a cualquier feminista se la puede correr por izquierda. Claro, porque el problema de fondo no es el feminismo, ni siquiera el ecologismo, que la tesis es mi segundo libro. El problema de fondo es el globalismo y una forma específica de control poblacional, que insisto, no es exterminio, es controlar la tasa de nacimientos de ciertas naciones. Quería a su vez cerrar con esto que dice: no se pueden colocar leyes o barreras que puedan empujar a las mujeres hacia prácticas inseguras, incluidos los causados por el ejercicio de la objeción de conciencia por parte de proveedores médicos individuales. Todo esto proveniente justamente de los documentos que emanan de la ONU. Parece ser que un médico católico de repente es una amenaza para estos programas de acción elitistas. Siguiendo en este sentido, lo que se puede ver como organizaciones de izquierda, organizaciones progresistas, ecologistas, feministas, siguen bregando por lo que es la popularización de dicha práctica, que insisto, hoy en el mundo está prácticamente legalizado en más de un 90%, pero que a su vez hay un factor que creo que es importante considerar. Es el intento de deshumanizar a ese niño por nacer. Se le dice conjuntos de células, un simple embrión, un feto. Pero lo cierto es que es una vida humana, y no me refiero solo a poseer su propia carga genética. Bien se sabe que aun cuando pudiesen compartir genotipos, ya existen fenotipos que van a diferenciar unos a otros, pero el problema de fondo es que la materia es causa necesaria, mas no suficiente para determinar la individualidad. Pero insisto, es causa necesaria, yo lo admito. El tema es que esa estructura genética ya posee los condimentos necesarios para ser considerado vida. Estamos hablando de multiplicación celular, autonomía en el metabolismo, reacción a los estímulos externos, por donde se mire es vida, y una vida que pertenece al género humano. Pero a su vez ya posee su alma, y alguien va a creer que estoy ingresando en terreno religioso porque, claro, la ignorancia es atrevida. Y esto es cierto, la ignorancia es muy atrevida. Alguien dice la palabra alma y piensan que uno ya está predicando con la Biblia. Alma proviene justamente del griego del ánima, lo que es ese motor que hace que un objeto no sea inerte, sino que posea esa materia, la potestad de desplegarse en el universo. Yo no me voy a decir, bueno, potencialmente va a ser un niño. Va a ser un niño como puede ser un abogado, un médico, porque era un delincuente, porque en el acto se alberga las potencias, pero en acto ya es una vida, y es una vida humana, en acto. La potencialidad es un devenir que puede estar o no, pero que no va a alterar la sustancia de lo que ya es, y no se puede ser lo que en acto no se alberga como potencialidad. Es decir, no va a ser un árbol, no va a ser un caballo, no va a ser una piedra. Esto es muy importante tenerlo en claro. Cierro con esto finalmente, que hubo una marcha interesante como un dato de color, simplemente como para complementar el bloque, que el 21 de enero se está programando ya una marcha que sería la 49ª marcha anual por la vida en Washington DC. Recuerden que en tiempos pretéritos hasta Donald Trump ha participado. Existiera una marcha en Estados Unidos. Un gran presidente que hizo las cosas como debió hacer en su momento. Y tiene un lema muy interesante. Dicen, la igualdad comienza en el útero. De hecho, si alguien ve mi Instagram,
van a ver que días atrás yo publiqué un dato muy interesante en mis reflexiones diarias, donde yo mostraba cómo estas prácticas selectivas están acabando con el 90% de embarazos que van a ser, que son mujeres, que van a ser niñas ya desarrolladas el día de mañana, están acabando con las mujeres en el vientre materno en forma selectiva y arbitraria, particularmente en China y en la India, por un factor cultural, lo cual ha generado que hoy haya una rebeldía por parte de las mujeres que no quieren embarazarse. Digo esto porque acá se está notando el silencio del feminismo, que claramente ya es expresa la forma en la que, si ese niño por nacer es mujer, tienen que avalar con su tesis multiculturalista de que las zonas de India y las zonas de China decidan exterminar a esa personita indefensa en el vientre materno por solo ser mujer. Ese sí sería un verdadero caso, entre comillas, de femicidio. Ese sí sería un verdadero caso, porque allí sí es que se la está aniquilando por ser mujeres, no por celos, no por una patología, no por alcoholismo, no por un apego desordenado, simplemente por ser mujeres. Allí tiene un verdadero caso donde culturalmente se legitima la violencia, incluso el fin de la vida de una mujer. Y sin embargo, ante esto el feminismo claramente un cero a la izquierda. Ahora, hay que tener en cuenta también que sigue la lucha, particularmente del fallo Roe vs. Wade, donde se especulaba que el año pasado podría haber un gran salto de calidad en defensa de la vida. Finalmente la Corte se mantuvo en una posición eclética, donde no se obtuvo quizás los resultados esperados, o al menos es mi interpretación, yo sé que es materia debatible, pero se esperaba de repente que ciertos vestigios de lucha, incluso judicial, que inician en Texas, se pudiesen trasladar al resto de Unido y, por qué no, ya estableciendo una pequeña hegemonía en Estados Unidos, trasladar dichas nociones al resto del mundo. Lo cierto es que el debate de Roe versus Wade sigue latente. Hasta junio, que te va a dar a conocer acá la definitiva. Exactamente. Hasta junio habrá que esperar, pero los indicios muestran que quizás no se llegue al resultado esperado, viendo los antecedentes de la corte que se encuentra. Cierro finalmente con la frase de Jane Mancini, quien es presidente de March for Life, quien dijo en octubre del año pasado: el movimiento Pro Vida reconoce la inmensa responsabilidad que tiene esta nación de restaurar la igualdad de derechos a sus ciudadanos más indefensos en el útero. Simplemente quería compartir estos con ustedes, caballeros, la primera noticia que me toca cronicar en el año. Espero haberles sido de utilidad y muchas gracias a todos los que están escuchando en este momento. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente se sube el canal de YouTube de la Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.